¿Qué tipo de intereses crees que hay en contra de la energía nuclear? Tú cuando hablas de una central nuclear, buscas en Google central nuclear o en televisión hablan de energía nuclear, salen torres de refrigeración y ves que sale una especie de humo blanco, y ese humo blanco se supone que es la contaminación que está emitiendo una central nuclear, ¿no? Entonces yo creo que eso ha pasado con la energía nuclear. Ha habido mucha mala fama pagada por los rivales. Combustibles fósiles en general, el carbón, el petróleo y especialmente el gas. Hablemos del tema de residuos nucleares. Es una de las cosas que más sale cuando hablamos de la nuclear y lo que hace que mucha gente esté en contra. En España hemos llegado a tener 10 reactores nucleares, ahora tenemos 7. Si juntáramos todos los residuos generados, cabrían en un cubo de 13,5 metros de lado. Por ejemplo, el protocolo, si tú dices paso por un escáner y tengo radiación, ¿cuál es? Todo lo que tenemos a nuestro alrededor es radiactivo. O sea, todo. Este micrófono es radiactivo, este agua es radiactiva, tú y yo somos radiactivos. Pero ¿qué pasa? Esa es la mala noticia, ¿no? Que suena muy mal. La buena noticia es que son dosis extremadamente bajas. Y respecto a esto, por ejemplo, para que la gente entienda qué pasó en Chernobyl, que fuera distinto de lo que es esto. El edificio de contención en sí solo. Ese diseño estaba preparado específicamente para producir plutonio para hacer bombas atómicas. Una cuestión interesante que yo quiero tocar. El tema de es verde, digamos que la energía nuclear, y también compararlo un poco también con otras energías que se llaman verdes, que también tienen una serie de residuos, una serie de cuestiones que muchas veces no se comenta, lo comentamos antes fuera de cámaras. Y lo que hacen es que hicieron un estudio para ver si la energía nuclear era tan sostenible como las renovables. Resultado, la energía nuclear superaba en muchos de esos casos a las renovables y en otros los igualaba. Muy buenas, familia, y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy tenemos un podcast que tenía muchísimas ganas de tocar sobre el tema de la energía nuclear, y quién mejor que tener aquí a Operador Nuclear. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Pues encantado, un placer. Una pequeña presentación para el que no te conozca, para tener la autoridad de aquí hay una persona que sabe de lo que está hablando. Bueno, pues como dices, me llamo Alfredo García, tengo la licencia de operador y de supervisor de centrales nucleares, concretamente la central nuclear de Ascó. Empecé a trabajar en el año 1998, preparando mi licencia de 3 años, luego estuve trabajando de operador de reactor, obtuve la licencia de supervisor, que son 2 años más, y desde hace unos años soy ayudante de jefe de turno. Al mismo tiempo, esta es mi actividad, digamos, profesional. La actividad amateur o extraprofesional sería la divulgación. Desde el año 2016 divulgo en redes sociales con el nombre de Operador Nuclear en todas mis redes. Y bueno, me dedico en mi tiempo libre a lo que estoy haciendo ahora, a explicar cosas sobre la energía nuclear, a romper mitos, a intentar explicar por qué es necesaria, a defender que es una herramienta necesaria para todos los retos a los que se enfrenta la humanidad. Y como me lo paso muy bien y creo que va funcionando, pues sigo en ello. Yo creo que tienes que tener mucha paciencia, porque creo que hay pocas energías que estén tan estigmatizadas como la energía nuclear. O sea, ahí yo creo que tienes mitos para rebatir, pero a montones. Sí. La verdad es que cuando empecé a divulgar, los haters siempre había frases que me sacaban y se repetían. ¿Cuál es la más típica que digas? Bueno, una de las más típicas es que dicen que una central nuclear puede explotar como una bomba atómica, ¿no? Ojo que no te explote la central y estalle tal, ¿no? Y claro, cuando les dices que una central nuclear no tiene ningún sistema de seguridad para evitar una explosión nuclear, pues se sorprenden. Dice, no puede ser. Con todos los sistemas de seguridad que se supone que tenéis, no tenéis uno para evitar una explosión nuclear. Y digo, no, porque no es necesario, porque no puede explotar, porque es físicamente imposible. Y además hay bueno, sí que te explico básicamente cuál es el motivo. El motivo es que nosotros en una central nuclear lo que hacemos es fisionar, romper núcleos de uranio 235, que es un isótopo del uranio que tiene 235 partículas en el núcleo, entre protones y neutrones, ¿vale? Es un núcleo muy masivo, es de los más masivos de la tabla periódica. Lo bombardeamos con neutrones. Un neutrón lo rompe, produce mucha liberación de energía, de radiación, por eso ahí viene la radiactividad, emite rayos gamma, rayos X, emite otros neutrones y emite partículas que son elementos nuevos de la tabla periódica, como que se generan en ese momento, como el oro, el plomo, el platino o lo que sea, elementos nuevos que se generan al romperse este núcleo de uranio. Bueno, pues esos neutrones que se emiten rompen otros núcleos de uranio y a su vez van provocando una reacción en cadena, ¿no? Esa palabra que se utiliza en muchos ámbitos viene de la física nuclear. Muy bien, en un reactor nuclear utilizamos una proporción de uranio 235 entre el 3 y el 5%, ¿vale? El resto es todo otro uranio, que es el uranio 238, que ese no fisiona, ese no se rompe. Bueno, con eso estamos funcionando durante 1 año y medio sin repostar. Podríamos utilizar una proporción menor, que sería la proporción natural, que es en torno al 0,7%, menos del 1%. Esa es la proporción que encontramos en las minas. Sí, pero entonces tendríamos que repostar cada 2 o 3 meses, entonces no sería rentable. Bueno, pues para una bomba atómica necesitamos un enriquecimiento mayor del 90% de uranio 235.
Fíjate si estamos lejos. Es decir, si una central nuclear funcionara con el 80% de enriquecimiento, no podría explotar tampoco, ¿no? Bueno, pues ese es uno de los mitos más extendidos. ¿Y algún otro que digas, mira, este me lo encuentro también muchísimo? Las torres de refrigeración. Tú cuando hablas de una central nuclear, buscas en Google central nuclear o en televisión hablan de energía nuclear, salen torres de refrigeración que parecen chimeneas, pero son muy anchas, tienen una forma así curva por el centro, ¿no? Y ves que sale una especie de humo blanco, que la gente ya no lo pone en verde porque ya les da vergüenza, pero lo han llegado a poner. Y ese humo blanco se supone que es la contaminación que está emitiendo una central nuclear, ¿no? Entonces, primero, lo asocian a la energía nuclear cuando es un dispositivo que no es exclusivo de las centrales nucleares. Hay otro tipo de centrales, incluso renovables. La geotérmica utiliza ese tipo de torre de refrigeración. Muchas industrias también lo utilizan. Y en realidad no es un equipo nuclear, es un equipo simplemente de refrigeración. Y además está diseñado para evitar el calentamiento del medio que está refrigerando la central. Es decir, es una central, lo refrigera un río, ese agua que pasa por dentro de la central, pasa por dentro de unos tubos, no se contamina, no se ensucia, pero se calienta, porque claro, refrigera la central y al mismo tiempo ese agua se calienta. Para devolverla al río necesitamos limitar ese calentamiento. Tenemos un límite de calentamiento de 3 grados diarios, de media diaria. Entonces, si sale un poco más caliente de la cuenta, pasa por la torre, se refrigera, y eso que sale por la torre es vapor de agua o microgotas de agua en suspensión o un aerosol, que en el fondo es una nube, ¿no? No deja de ser vapor de agua o agua en pequeñas gotas. Y frente a estas situaciones, o sea, yo me estás contando esto, decir eso es vapor de agua, ¿cómo no les da vergüenza ponerlo de color verde o, no sé, cómo disfrazarlo de contaminación? Primero hay un componente de desconocimiento, ¿vale? Evidentemente, Einstein decía que todos somos muy ignorantes. Lo que pasa es que no ignoramos las mismas cosas, ¿no? Afortunadamente, porque si no, no habría ningún tipo de profesión. Primero hay ignorancia, hay desconocimiento. Y en otros casos hay claramente una mala fe, ¿no? Te ponen eso y te dicen, bueno, mira lo que están soltando por ahí, ¿no? Y dices, sí, yo podía estar allí perfectamente. ¿Y qué es lo que notarías? Yo he estado dentro de una torre varias veces. Niebla. Porque la niebla es lo mismo, son microgotas de agua en suspensión. O sea que hay un componente de desconocimiento y hay un componente de mala fe. Hay muchos intereses en contra de la energía nuclear. ¿Qué tipo de intereses crees que hay en contra de la energía nuclear? Yo he identificado tres grandes grupos de intereses. Uno es el más evidente, otras tecnologías. Otras tecnologías rivales están en contra de la energía nuclear. No deja de ser lícito estar, evidentemente, pues tú te dedicas a un negocio, pues tu rival pues, claro, te interesa que le vaya mal y que a ti te vaya bien. El problema es cuando empiezas a hacer cosas feas para que a él le vaya mal, ¿no? Y empiezas a mentir y empiezas a financiar o pagar a gente para que hable mal de esa tecnología, ¿no? Y yo creo que eso ha pasado con la energía nuclear. Ha habido mucha mala fama pagada por los rivales. Los combustibles fósiles en general, el carbón, el petróleo y especialmente el gas. Hay mucho interés desde el sector del gas de que las centrales nucleares cierren, porque cuando han cerrado centrales nucleares, la consecuencia es que se ha consumido más gas natural para producir electricidad. Entonces, por un lado hay un componente económico clarísimamente, por otro hay varios componentes más, que es el componente político. Los partidos políticos lo que hacen es posicionarse ante cualquier problema o cualquier situación, se posicionan ideológicamente. A veces de una manera realmente absurda, ¿no? ¿Por qué esto ahora es de izquierdas o ahora esto es de derechas? ¿no? Porque en el caso de la energía nuclear, tradicionalmente en España ha estado a favor la derecha, tibiamente, y en contra la izquierda. Y sin embargo, te vas a la Unión Soviética y nadie puede decir que la Unión Soviética ya era de derechas, o que Cuba, que llegó a empezar a construir 2 reactores nucleares, nadie puede decir que era un gobierno, el de Fidel Castro, de derechas, ¿no? O en Francia, que tanto la derecha como la izquierda han apoyado la energía nuclear. O sea, al final es un posicionamiento que creen que les proporciona votos, ¿no? Estar en contra de algo que a la gente le da miedo, le proporciona votos. Y al mismo tiempo el miedo viene del desconocimiento. Entonces, si tú sigues fomentando ese desconocimiento y sigues metiendo mentiras, pues eso ayuda. Y luego está el otro grupo, que son los grupos de presión o los grupos ecologistas. Greenpeace nació para oponerse a la energía nuclear, militar, no lo olvidemos. Fue un grupo de gente loca, afortunadamente loca, porque yo creo que lo hicieron muy bien. Lucharon contra las pruebas que estaba haciendo Estados Unidos en varios lugares, pruebas de bombas atómicas en los finales de los años 60, ¿no? Eso realmente fue encomiable. O sea, es decir, me parece muy bien que lo hicieran y les doy las gracias a Greenpeace por lo que hicieron en ese momento, porque ayudaron a que proliferaran menos las bombas atómicas y sobre todo que se hicieran menos pruebas, porque esas pruebas han contaminado los océanos y han contaminado el medio ambiente.
Entonces, eso me parece bien. El problema es asociar eso a las armas nucleares a la tecnología nuclear civil. No. Es decir, yo puedo estar en contra de los, de los barcos de guerra, pero no por eso tengo que estar en contra de los barcos. O puedo estar en contra de los cazas o los cazabombarderos, pero no por eso debo estar en contra de la aviación civil, ¿no? Y esa asociación que ha hecho Greenpeace y otras organizaciones ecologistas, yo creo que lo han hecho simplemente porque les interesa económicamente, porque eso les proporciona adeptos, porque la gente paga cuotas, y ya no estoy hablando de dinero bajo mano, eso no lo sé. Pero lo que está claro, lo que es evidente, es que hay gente que les paga una cuota porque está en contra de algo que les da miedo. Hablemos del tema de residuos nucleares. Es una de las cosas que más sale cuando hablamos de la nuclear y lo que hace que mucha gente esté en contra. ¿Cómo de peligroso es esto? ¿Cómo se gestiona? ¿Y hay motivos realmente para tener alarma respecto a la nuclear? Mira, hice un cálculo sobre los residuos radiactivos, porque, claro, la gente piensa que es un volumen extraordinariamente grande, ¿no? Vamos a clasificar primero los residuos radiactivos sólidos, que son los que nos preocupan a la gente, ¿no? Tenemos residuos de baja actividad, y muy baja incluso, residuos de media actividad y residuos de alta actividad. Los residuos de baja, muy baja o media actividad son residuos que vienen de muchos ámbitos, no solo de la energía nuclear, por ejemplo, de los hospitales, de centros de investigación, de diferentes industrias que generan esos residuos que se utilizan, porque en toda la industria se utilizan isótopos radiactivos para muchos ámbitos, y especialmente la medicina, ¿no? Esos residuos se almacenan todos en un almacén que tenemos centralizado en Córdoba, en el Cabril, ¿vale? ¿Y quién paga esa gestión de esos residuos? Los que los generan. Está legislado en España que quien genera los residuos radiactivos es quien paga por la gestión de esos residuos, ¿vale? Hasta ahí eso está claro, funciona muy bien, no hay controversias y eso lo tienen todos los países del mundo prácticamente, incluso países que no tienen centrales nucleares tienen un residuo, o sea, una central o sea, un almacén de ese tipo, porque generan también residuos en sus hospitales. Sí, pero que no es de energía nuclear, es de a lo mejor de un propio hospital. Exactamente, pero también hay centrales nucleares. En las centrales nucleares también generamos residuos de media baja. Ropa, por ejemplo, que se contamina, no se puede descontaminar, herramientas que están contaminadas, también llega un momento que se envidonan y se almacenan en ese almacén. Son residuos que van a dejar de ser radiactivos en una serie de décadas, es decir, 20, 30, 50, 100 años ya no serán radiactivos. Por eso son de baja actividad y tienen relativamente poca duración, es decir, dejándolos en un lugar, en superficie o en semi-enterrados, pero en un lugar concentrado durante 30, 40, 50 años, prácticamente ya todos ya dejarán de ser radiactivos. Entonces, bueno, ahí no hay demasiado problema social y una vez que se explica, todo el mundo entiende que una sociedad genera residuos y los tiene que almacenar. El otro aspecto son los residuos de alta actividad. ¿Eso qué es? El combustible usado de los reactores nucleares. Es decir, una vez que el combustible lo ha pasado, en el caso de las centrales españolas, en torno a 4 años y medio dentro del reactor, ya no tenemos tecnología en nuestros reactores para sacarles más energía, a pesar de que solo le hemos aprovechado el 5% de su energía. Luego, si quieres, podemos hablar de ese, si te acuerdas y luego me lo repreguntas, te puedo decir qué pasa con ese 95% restante, porque eso es muy interesante. Solo hemos sacado esa energía, pero ya no tenemos tecnología para sacarle más en nuestros reactores y entonces convertimos eso en un residuo y ese residuo lo tenemos que gestionar. ¿Cuánto tiempo va a ser radiactivo? Pues en torno a 100.000 años. Va a ser radiactivo durante muchísimo tiempo. ¿Es un volumen muy grande? Pues mira, en España hemos llegado a tener 10 reactores nucleares, ahora tenemos 7, los 7 más potentes, los otros más pequeños. Durante 45 años tenemos energía nuclear en España. Esos 10 reactores, si juntáramos todos los residuos generados, cabrían en un cubo de 13,5 metros de lado. ¿Vale? Eso es un edificio pequeño. Todos los de España de toda la historia. O sea, es un volumen razonable. Si además te digo que para protegernos de esos residuos lo único que necesitamos es soluciones de baja tecnología, que es un blindaje, acero inoxidable, en una atmósfera de helio, blindado y además con un recubrimiento de hormigón, hormigón armado. Eso es lo único que necesitamos para poder estar tranquilamente merendando al lado de un contenedor de ese tipo, ¿no? Hombre, pues una vez que conoces eso y que has estado al lado de esos contenedores y que ves que estás totalmente seguro y que llevas un dosímetro y que tienes la misma dosis que 200 metros más para allá, pues puedes estar muy tranquilo que sabemos cómo gestionar esos residuos reactivos, los estamos gestionando con seguridad y luego ya está el tema político, ¿no? De que deberíamos tener un almacén centralizado y no lo tenemos por motivos políticos y tenemos un almacén en cada central. Bueno, eso es otro tema, daría para otra pregunta, ¿no? Pero que la solución está, es una solución estandarizada en todo el mundo,
y además con unos estándares muy precisos y con inspecciones de organismos internacionales. Me has dejado con curiosidad el otro del 95%. Cuéntamelo porque... Pues sí. Precisamente cuando se diseñaron los reactores nucleares, lo que se aprovechaba era fisionar, como te decía, el uranio 235. Y la proporción que teníamos es entre el 3 y el 5%. Básicamente eso es casi todo lo que fisiona. Pero en los reactores como los españoles hay una parte del otro uranio que, aunque no fisiona, captura el neutrón, se convierte en otro elemento químico y se acaban convirtiendo en plutonio, el famoso plutonio. ¿Vale? Ese plutonio también fisiona. El plutonio 239 fisiona también y también produce energía. Eso hace que pasemos del 4 al 5% de aprovechamiento. Pero a alguien se le ocurrió, eso que te estoy diciendo es, oye, ¿y podríamos diseñar un reactor que fuera produciendo plutonio constantemente de todo el uranio que hay? Porque como el 95% es uranio 238, ¿por qué no conseguimos que este vaya capturando, vaya produciendo plutonio y tenemos 20 veces más energía? Bueno, 5 por 20, pues tenemos 100, el 100%. Pues eso se empezó a desarrollar en los años 70 ya. Joder. O sea, los primeros reactores experimentales de esta tecnología ya se empezaron a desarrollar en esa época, los años 20, perdón, los años 70. ¿Pero qué pasó? Pues que la tecnología no estaba de todo madura, el uranio era muy fácil de conseguir, la tecnología para los otros reactores ya la teníamos y no fue una prioridad. Pero hoy en día, en la época en la que estamos, en la que ya se recicla todo más, en la que hay un esfuerzo por aprovechar, sacar el jugo a todos los recursos que tenemos y reciclarlos, y eso está bien, pues hemos pensado, oye, si tenemos aquí un residuo, ¿por qué no lo convertimos en un recurso? ¿Por qué no desarrollamos técnicas industriales para aprovecharlo? Francia lo está haciendo. Francia aprovecha ya el 30-35% de la energía del combustible, porque lo hace industrialmente, fabrica un nuevo tipo de combustible que se llama MOX, óxidos mixtos de uranio, y además lleva plutonio, y eso lo meten en sus reactores convencionales como los españoles, y aprovechan la energía, ¿no? Hay otra tendencia que lo está haciendo Rusia y lo está haciendo China, que son países muy avanzados en tecnología nuclear, que es ¿por qué no lo hago en el propio reactor? Y entonces meto el combustible o meto los residuos y eso está funcionando durante 30 años, ininterrumpidamente y produciendo plutonio. Es decir, es un reactor que produce su propio combustible. Él lo fabrica y lo va consumiendo al mismo tiempo, porque aparte de producir plutonio, va fisionando el plutonio. Bill Gates está desarrollando, bueno, ya lo tiene desarrollado, está empezando a construir un reactor nuclear que tiene esa capacidad en Wisconsin. Está ya en fase de construcción. Es una empresa que se llama TerraPower, que es de Bill Gates, con esa misma tecnología también, ¿no? Diferencia entre fisión y fusión, que esto se habla mucho de ello. La fusión es como la maravilla de que se quiere conseguir. Explícanos un poco la diferencia entre las dos. Bueno, lo que hemos hablado hasta ahora es la fisión, es romper núcleos pesados, fisionar, ¿no? Lo contrario es fusionar. ¿Qué es la fusión? Pues unir núcleos. Claro, núcleos pesados es muy complicado porque tienen cargas positivas, los protones son positivos, los neutrones son neutros, pero los protones son positivos, entonces juntarlos costaría muchísimo. Y entonces lo que se hace es con núcleos muy ligeros. Si son más ligeros, pues tienes menos energía de repulsión, ¿no? Y entonces lo que se está intentando es imitar lo que ocurre en las estrellas. Todas las estrellas que conocemos, todas, y seguramente las que no conozcamos también, por supuesto, y además el Sol también, que es una estrella, son reactores nucleares de fusión. Ahí se está produciendo fusión nuclear. Ese es el origen del calor del Sol y de la radiación que produce. Estamos uniendo núcleos ligeros de hidrógeno, que es el elemento químico más ligero de la naturaleza. El problema es que necesitamos temperaturas muy altas, de millones de grados Celsius, ¿vale? Estamos hablando de en torno a 15 millones de grados Celsius. Necesitamos unas condiciones que no las tiene el Sol. El Sol tiene una gravedad muy grande, una masa muy grande, por lo tanto la fuerza de gravedad es muy grande y una presión muy grande. Nosotros no tenemos esas mismas condiciones porque no tenemos la misma fuerza de gravedad y necesitamos temperaturas mucho más altas, de 10 veces más altas que en el Sol. Eso es lo que se está intentando conseguir en el mundo, es desarrollar reactores de fusión que fusionen dos tipos de hidrógeno para que sea más sencillo. No es hidrógeno normal, sino que es el hidrógeno normal es el protio, pero está el deuterio y el tritio, que son dos isótopos del hidrógeno. El deuterio es famoso por el agua pesada. Cuando se habla de agua pesada es deuterio, está en el agua del mar, no es radiactivo. Y el tritio sí, el tritio es ligeramente radiactivo. Bueno, pues fusionando estos dos conseguiríamos un residuo que se llama helio, que es un gas noble, que no es tóxico ni es peligroso.
y ese sería el residuo de esa fusión nuclear. Entonces, hay muchos proyectos en el mundo, más de 300 equipos de investigación trabajando en la fusión nuclear. El mayor proyecto está en Francia, es el ITER, es un reactor termonuclear experimental que se está desarrollando con inversiones en todo el mundo. España también participa. Pero lo que es una pena es que la inversión que se está haciendo no es suficiente y por eso tiene muchos retrasos, ¿no? Básicamente, para que te hagas una idea, está costando unas 9 veces menos que el Mundial de Fútbol de Qatar, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ¿no? O sea, que con el Mundial puedes construir 9 reactores ITER, ¿no? Con todos los sobrecostes que ha tenido. Es una pena, porque yo no digo que haya que dejar jugar a fútbol, ¿no? Pero a lo mejor si inviertes un pelín menos en un estadio un poquito menos grande, ya consigues tener la solución energética de la humanidad. No, y que además no es tampoco una cantidad que a nivel de Estado sea una barbaridad. Decir, Dios mío, tenemos que ajustar el presupuesto para hacer esto. 25.000 millones de euros es lo que cuesta el ITER, ¿no? Y respecto a todo esto, por tener un poco referencia, ¿por qué crees que está habiendo este cambio de ola respecto a la energía nuclear, al menos fuera de España? Porque estamos viendo, digamos, que hay ciertos países que la vuelven a abrazar. Sí, estamos viendo un renacimiento de la energía nuclear a nivel mundial. Es muy raro encontrar un país avanzado que no esté construyendo centrales nucleares o que no se esté planteando hacerlo. Hay muy pocos países potentes que no estén dentro de esa onda, ¿no? Por supuesto, Rusia, China, Estados Unidos, India, el Reino Unido, Francia, Italia va a construir también o tiene previsto construir, Polonia quiere construir una barbaridad de reactores nucleares, Emiratos Árabes ya ha construido. Es una que Argentina también ha hecho algo. Argentina tiene 3 reactores nucleares y va a construir probablemente alguno más. Turquía está construyendo 4, Egipto está construyendo 4 también. O sea, muchos países africanos están apostando por la energía nuclear. O sea, hay un renacimiento de la energía nuclear a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿por qué está pasando esto? Primero, porque el mundo ha apostado en los últimos años, desde que tenemos todos cada vez más claro, a pesar de que haya mucho negacionismo, de que tenemos que intentar mitigar el calentamiento global. No frenarlo, probablemente no lo frenemos, no revertirlo, probablemente tampoco lo revertiremos, pero sí mitigarlo y adaptarnos a él. Está claro que estamos calentando el planeta y tenemos que intentar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso cada vez lo tenemos, en principio, todos más claro y a nivel científico hay un consenso enorme. Eso lo tenemos claro, pero yo siempre hablo del trilema de la energía. Hay otra pata, los dilemas son 2, los trilemas son 3, ¿no? Hay otra pata, que es que debemos garantizar un suministro energético constante y fiable para toda la industria, para todos los hogares. De nada sirve tener energía que se interrumpe cada 2x3, apagones, necesitamos energía. Pero al mismo tiempo toda esa energía tiene que ser asequible. Porque si no es asequible, pues la gente no va a poder acceder a ella, ¿no? Y si queremos que los países pobres dejen de ser pobres, van a necesitar energía y una energía a un precio razonable, ¿no? Y no podemos dejar a nadie atrás. No podemos nosotros quemar menos combustibles fósiles y que en otros países, para desarrollarse, empiecen a quemar todo lo que sea quemable, ¿no? Lo que hay que intentar es ayudarles a que tengan también energías baratas y además sostenibles y al mismo tiempo asequibles, ¿no? Todo eso, para hacer todo eso, poco a poco, el mundo se está dando cuenta que sin la energía nuclear no lo vamos a conseguir. La Agencia Internacional de Energía hace años que lo está diciendo. Sin energía nuclear va a ser mucho más caro y mucho más complicado conseguir los objetivos de descarbonización. ¿Y cuál fue el catalizador de todo esto? La guerra de Ucrania. La invasión de Rusia en Ucrania fue el catalizador de todo esto. Ya se estaba fraguando un renacimiento de la energía nuclear. Yo llevo divulgando sobre esto desde 2016. Yo ya estoy explicando desde el 16, 17, 18 que se está fraguando un renacimiento. Tengo tweets que lo demuestran. Pero, ¿qué pasó con la guerra de Ucrania? Pues que muchos países vieron que cuando les cortan el gas empiezan los problemas. Sí. ¿Vale? Alemania cerró sus 17 reactores nucleares por motivos ideológicos, por presión de los verdes, por muchos motivos, y en ese momento estaban todavía con 6 reactores, faltaban cerrar los 3 últimos, o sea, los 6 últimos, cerraron al final del 2021 los últimos 3, al final del 2022 tenían que cerrar los últimos 3 ya de todo, y en ese momento empiezan a tener problemas de suministro de gas. Esa potente industria alemana, ese motor de Europa, se está quedando sin gas. Y el poco gas, claro, que hay, pues a precios disparadísimos, ¿no? ¿Y Alemania qué hace? Pues lo primero que hace es empezar a reabrir minas de carbón y a consumir más carbón y a reabrir centrales de carbón. Centrales de carbón de la potencia de 3 reactores nucleares, que estaban cerradas desde hacía 4 o 5 años, reabriéndolas porque se les estaba yendo todo al garete, ¿no? Esos 3 últimos reactores tuvieron que posponer su cierre
porque unos meses, porque es que iban a tener problemas de apagones. Eso lo subsanaron reabriendo más centrales de carbón, ¿no? Entonces, los alemanes están cargando sus iPhones con electricidad que viene de centrales de carbón. ¿Vale? O sea, es steampunk. Esto es realmente. O sea, parece la película esta Regreso al Futuro cuando va al oeste, ¿no? O sea, es absurdo. Estás mezclando tecnologías que no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, ¿y eso qué demuestra? Que las renovables no son necesarias, que no son buenas. No, lo que demuestra es que no son suficientes. Sí, son complementarias al final. Sí, o incluso aunque puedan llevar la mayor parte del peso. Es decir, yo creo que en un mix equilibrado necesita renovables y hay países que tienen hidroeléctrica, por ejemplo, y la están aprovechando. Noruega lo está haciendo, o Finlandia o Suecia. Sin embargo, son países que, sobre todo Suecia y Finlandia, que tienen centrales nucleares, que van a seguir teniendo, las van a construir más. Lo que yo digo es que si tenemos un recurso natural, tenemos que aprovecharlo. Ellos tienen agua, que lo aprovechen. Nosotros tenemos sol, tenemos que aprovecharlo. Pero hay gente que cuando te dice eso, se olvida todo el proceso ingenieril que hay en todo el camino, ¿no? O sea, tenemos sol y como tenemos sol, ya tenemos electricidad para nuestra televisión o para nuestro iPhone. Hombre, hay un proceso intermedio entre ese sol y lo que tú tienes en tu mano, ¿no? ¿Y eso de qué depende? Pues mira, por ejemplo, porque por la noche no hay sol, ni en España. O sea, España es el país, uno de los más soleados del mundo, pero por la noche no tenemos sol. Desarrolla esto porque ha habido declaraciones, muchas veces de políticos, diciendo esto. Y había gente diciendo, no sabes por qué se puede almacenar la energía. Desarrolla esto porque hay gente que se cree muy lista y no está lista. Claro, esa gente acaba de descubrir que existen las baterías, ¿no? Todos llevamos una batería en el bolsillo y en el reloj, ¿no? Pero igual nos han enterado que no existen las baterías masivas. ¿Vale? Las baterías para coches existen, las baterías para dispositivos electrónicos sirven, pero baterías de red gigantescas que estén almacenando la energía durante una semana, ya no digo 2 meses, pero una semana de almacenamiento de un exceso de producción eléctrica y que permita que esa producción no la tengas durante una semana porque esté el día nublado o no haya viento durante esa semana. Y entonces esas baterías están dando electricidad. Eso no existe. Eso todavía no se ha desarrollado y todavía no sabemos si lo tendremos ni el coste que tendrá. ¿Vale? Entonces, están fiando el cierre nuclear en España concretamente y en Alemania y en otros países diciendo es que tendremos almacenamiento. ¿Tendremos? ¿Pero cuándo? Porque también tendremos fusión y tampoco sabremos cuándo, ¿no? Hay otra alternativa. Esta es una de las formas. Hay 2 grandes formas de almacenar energía eléctrica masivamente. Una es en baterías, que ya te digo que las tendremos, que seguramente con el tiempo las iremos teniendo, pero no sabemos cuándo. Y otro es el almacenamiento en presas, en centrales hidroeléctricas, que aquí en los Pirineos tenemos, reversibles. Son centrales que se llaman de bombeo. Te explico un poco qué consiste. Tenemos 2 embalses a diferentes alturas. Si queremos almacenar energía eléctrica, lo que hacemos es almacenar agua, es decir, utilizamos las turbinas como bombas. Entonces gastamos un poco de energía eléctrica para subir el agua arriba y lo tenemos en el depósito arriba. Por lo tanto, tenemos almacenada energía en forma de energía potencial. ¿Te acuerdas cuando estudiamos en el instituto? En vez de energía cinética, energía potencial, porque está más alta. Y por lo tanto, tenemos energía acumulada ahí en forma de agua a diferente altura. Cuando nos interesa gastar esa energía, volvemos a hacerla bajar. En este caso, las turbinas ya no son turbinas, son bombas, es decir, pueden funcionar reversiblemente, se mueven y producen electricidad. Entonces, esa energía que hemos acumulado antes la gastamos. Esa tecnología, esa sí que funciona, esa la tenemos en España, limitada, el equivalente a un par de reactores nucleares, más o menos, pero por unas horas, no por un año entero como estamos funcionando. Pero tenemos un problema. Primero, construir una central hidroeléctrica de ese tipo y de bombeo, además, son 15 o 20 años de construcción. No todo el mundo quiere que se la construyan en su pueblo. Y luego hay otro problema, es que cada vez tenemos menos agua en España. Entonces, aunque la acumule, siempre se va evaporando parte del agua y estamos en un país que, debido a la sequía provocada también por el cambio climático, cada vez tenemos menos agua. Entonces, no se espera un gran crecimiento del almacenamiento en bombeo. Comparado con otras energías, ¿cómo de rentable es la nuclear? Para que la gente tenga una referencia. Bueno, no sé en qué términos... en términos de producción de energía. En cuanto a la capacidad de producción, hay un término que se llama factor de carga o factor de planta. Es un término... no es muy complicado de explicar. Sería una central de producción eléctrica tendría un factor de carga del 100% si siempre, todas las horas del año, estuviera funcionando al 100% de potencia. ¿Vale? O sea, sería la energía perfecta, ¿no? Siempre, las 24 horas del día, sin parar para nada, estuviera dando toda la energía que puede dar, el máximo, al 100%. De hecho, los reactores nucleares funcionan siempre al 100% de potencia. ¿Vale?
Bueno, ese sería lo ideal. Bueno, pues ahora vamos a decir lo que el factor de carga de la energía solar en España, con tantas horas de sol como tenemos. Está rondando el 20%. O sea, el factor de carga de la energía solar en España es del 20%. En otros países, en Alemania, es menos, 15 o 14 o menos, porque tienen menos horas de sol y el sol está más bajo. ¿Vale? Es decir, que tienes un potencial, cuando alguien dice, es que tenemos instalado tanta potencia solar en España. Bueno, sí, bueno, pero es potencia, capacidad de, pero la producción te vas al 20%. La eólica, un poco mayor. ¿Por qué? Porque viento también hay viento de noche. Entonces, en España está rondando el 30-35% el factor de carga. ¿Vale? La nuclear, ¿qué factor de carga tiene? Del 90%. Joder. ¿Vale? Y de hecho ha ido aumentando en los últimos años porque hay menos paradas por averías y entonces, claro, cuando tú paras por avería y paras un par de días, pues no estás produciendo esos 2 días. ¿Por qué no tenemos el 100%? Muy sencillo, porque tenemos que cambiar combustible. Y la recarga de combustible depende de cada central, está rondando cada año y medio o cada año y es un mes, mes y pico. Entonces, entre eso y algunos momentos en los que hay que parar para hacer una reparación y tal, nos vamos en torno al 90%. En Estados Unidos están en torno al 92% y nosotros en España estamos en torno al 90%. Pero bueno, es una energía que te puedes fiar mucho de ella. No. Y cuando vemos a políticos hablar de hay ciertas centrales que tienen una vida útil que ya veremos a ver si podemos sostenerlas, ¿a qué se refieren? ¿De que hay que hacer un cambio de algo? ¿Cómo va eso? Muy buena pregunta. Me gusta que me esto no está preparado, pero como eres muy bueno preguntando, pues me lo has preguntado. Es una pregunta muy buena porque lo sacan mucho los políticos, ¿no? Te hablan de una central caduca a los 40 años, como si fuera un yogur, ¿no? Que ahora ya sabemos que ni siquiera los yogures caducan cuando lo pone. Es que en realidad los 40 años que se hizo la previsión inicialmente de duración de una central nuclear no se pusieron como una fecha de caducidad, sino como una fecha mínima en la que tengas garantizada la rentabilidad y la fiabilidad y la seguridad de esa central nuclear. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer una inversión en una central nuclear, te cuesta un dineral, vas a tener que recuperar poco a poco la inversión, porque esos son préstamos que se piden a los bancos, una eléctrica muchas veces no puede pagar todo ese dinero de entrada. Y entonces tú dices, oye, voy a hacer una inversión muy grande y yo quiero que esto como mínimo funcione 40 años. No. Y entonces diséñame todos los materiales para que resistan como mínimo 40 años y haz pruebas de todos los tipos para asegurarme que ese acero que utilizas, que esas soldaduras, que esos equipos, veme renovando los equipos que sean necesarios porque hay equipos que no duran 40 años, hay bombas hidráulicas que las tienes que cambiar cada 5 años. Pues hazme todo el diseño, pero para que la central como mínimo dure 40 años. ¿Vale? Pero como cualquier equipo puede funcionar muchísimos más años. Si tú lo vas renovando, vas revisando la seguridad, vas cambiando las partes que van deteriorándose o anticipándote a ese deterioro, lo que te encuentras es que esa fecha es una fecha mínima, no una fecha máxima. Entonces, ellos lo utilizan como una caducidad. Parece que la central, si tiene 40 años y un mes, ya resulta que no funciona. No va a funcionar, ¿no? Y no es verdad. De hecho, todas las españolas ya están a punto de pasar los 40 años y funcionan perfectamente. Pero es que además, nuestro normativo, el país de referencia de España desde el punto de vista normativo de energía nuclear es Estados Unidos. ¿Vale? Es uno de los países pioneros. Nuestros 7 reactores actuales, 6 son de tecnología estadounidense, Westinghouse y General Electric, especialmente Westinghouse. Bueno, pues Estados Unidos tiene 93 reactores nucleares actualmente. Todos sus reactores ya tienen licencia para 60 años. Ya han conseguido licencia para 60 años desde el regulador nuclear, del organismo público que regula la energía nuclear allí. Y de hecho hay 9 de ellos, de esos 93, que ya tienen licencia para 80 años. Curiosamente, 2 de esos 9 es una central nuclear que se llama North Anna. Y North Anna es una central importante para nosotros, porque es la central nuclear de referencia de ASCO, donde yo trabajo, ASCO 1 y ASCO 2, y de Almaraz 1 y 2, que son las que primeras que está previsto que cierren en España en el 27 y en el 28, y ASCO en el 30 y en el 32. Es decir, la central que se utiliza como referencia para nuestro diseño, que es un poco más antigua que las nuestras, 4 o 5 años más antigua, es decir, los planos están copiados de allí, porque es el mismo fabricante, ¿vale? Por lo tanto, es una central que me sentiría muy cómodo en ella, porque es una central de referencia. Ya tiene licencia para 80 años. ¿Qué es lo que y alguien está diciendo aquí que las nuestras que tienen 41 o 42, que son viejas, ¿no? Y que son obsoletas y que tienen que cerrar. Pero tampoco quieren hacer nuevas. Hombre, evidentemente. Evidentemente que no. Y claro, si quieren cerrar, no quieren hacer nuevas. Eso está clarísimo. Es muy curioso todo esto porque al final yo creo que la gente lo oye y como no hay este conocimiento, a mí también me ha pasado decir, vale, es que las centrales habrá que ver qué se hace con ellas y te piensas que es eso, que va a caducar.
y que realmente no va a tener utilidad? Pues no. De hecho, las centrales se van renovando constantemente. En las paradas de recarga lo que hacemos es renovar equipos. Para que te hagas una idea, y este es un dato muy curioso, nosotros, las centrales nucleares, tenemos unos generadores diésel de emergencia, que son motores diésel. Normalmente esto viene de la industria naviera, o sea, son motores de barco gigantescos adaptados para centrales nucleares, que tienen conectados un generador eléctrico, un alternador, y que nos producen electricidad en caso de emergencia, que hubiera un apagón o que hubiera una avería, y alimentan a los equipos de seguridad, ¿vale? Y además, cada reactor tiene 2 diésel totalmente independientes, cada uno de ellos de 100% de capacidad. Es decir, con cada uno de ellos, si uno lo perdiéramos, el otro podría cubrir todo lo que necesitamos para hacer frente a cualquier tipo de accidente nuclear, ¿vale? Bueno, pues esos reactores, esos motores, se les realiza una prueba de 1 hora cada mes, para probar que funcionan bien, que arrancan bien. Son motores que son capaces de proporcionar electricidad a sus cargas, a lo que alimentan, en menos de 13 segundos. Es decir, desde el momento que le das orden de arranque, en menos de 13 segundos. Normalmente los de Ascostan, el último que hice, tardó 10 segundos y medio. O sea, por debajo de 13. Si no lo hiciera, habría que revisarlo y repararlo, evidentemente. Bueno, pues en 13 segundos están empezando a tomar carga y hacemos una prueba cada mes de 1 hora. En una parada de recarga, después de hacer una revisión al motor, se le hace una prueba de 24 horas para ver que funciona todo perfectamente y tal. Bueno, pues cada 5 años se cambian. O sea, han funcionado 1 hora al mes durante 1 año y 24 horas una vez al año. Imagínate cómo están esos motores. O sea, puedes comer encima de ellos. O sea, están en perfecto estado. Y eso es lo que ocurre con todos los equipos. Es decir, cuando un equipo necesita una revisión según la normativa, pues si cada 5 años hay que cambiarlo, se cambia. Si antes de esos 5 años detectas cualquier anomalía, se repara, evidentemente. O sea, los estándares son altísimos. Yo cuando hablo con ingenieros aeronáuticos, y tengo muchos que contacto en redes y tal, y cuando ven lo que les explico y paso información y me dicen, pero estáis años luz de nosotros, los aeronáuticos. Imagínate que está considerada la aeronáutica, es la élite de la calidad y de la seguridad. Alucinan con los estándares que tenemos nosotros. Es súper curioso lo interiorizado que está en la peligrosidad de la nuclear. Yo creo que es por las series de Netflix, estas cosas de Chernóbil y demás. Yo creo que hay como ese miedo arraigado, pero claro, tú me cuentas todo esto, antes hablamos fuera de cámaras de todos los protocolos de seguridad que tenéis frente a muchísimos escenarios. ¿Puedes contarme un poco más de todo esto? Sí, nosotros lo que tenemos es, primero, todo lo tenemos procedimentado. Hacemos bromas últimamente generalmente yo qué sé, como hasta para ir al baño casi nos falta que nos pongan el procedimiento, porque para prácticamente todo lo demás, cualquier cosa que hagas, tenemos procedimientos de operación normal, que es, yo qué sé, pues tenemos que hacer una maniobra, arrancar un equipo, pues es su libro de instrucciones, ¿no? Ese procedimiento lo tienes que tener en mano, o sea, no, nada de operar de memoria. Si hay un fallo en cualquier sistema, ese procedimiento no te sirve. Utilizamos los procedimientos de fallo, que es si falla ese sistema y salen esos síntomas, utilizamos sistemas parecidos a la medicina, ¿no? En base a los síntomas actuamos, ¿no? Entonces, está aumentando la temperatura, si está bajando el nivel de tal cosa, pues sigues el procedimiento y actúas en consecuencia. Y todo eso es una operación, digamos, normal. Pero luego están los procedimientos de operación de emergencia. Si hubiera un accidente, tenemos procedimientos que entrenamos habitualmente, ¿no? Te comentaba antes también fuera de cámara, pues tenemos lo que se llama simuladores de alcance total. Tenemos ese nombre tan cinematográfico, ¿no? Que parece de película. Se llama así porque el alcance del simulador es todo. Es decir, es una réplica de la sala de control exacta. Tan exacta como que las mesas, las sillas, los teléfonos, todo es exactamente igual, los paneles son idénticos y tú estás en una sala de control idéntica, de los mismos materiales, todo es exactamente igual, es más nuevo porque el simulador tiene menos años que la central, pero es todo idéntico. Y entonces, ¿por qué? Porque eso está conectado a un superordenador que lo que hace es simular cualquier operación. Todos los instrumentos que ves, todas las señales de alarma que tienes, tenemos más de 1000 señalizaciones de alarma, testigos luminosos, le llamamos alarmas, pero son testigos como los del coche, ¿no? Estas lucecitas que te salen en el coche con fallo del motor o bajo nivel del depósito de combustible, nosotros tenemos más de 1000, ¿no? Porque aquello es mucho más. Y tienes que saber cada uno. O tienes un manual, ¿no? Las dos cosas. Tengo que conocerlo y tengo que tener un manual. Sí, eso es un inciso, hacemos eso, ¿no? Te da un inciso. Cuando la gente le llamamos alarma, pero viene de traducción del inglés, alarm, pero en realidad es un anunciador de algo que ha pasado. Puede ser algo gravísimo,
un accidente, pero puede ser algo, pues simplemente un depósito que hay que reponer aceite porque está un poco bajo de nivel y lo que haces es, pues, te sale una alarma o te dice que está entrando el aporte automático. Te sale la alarma y dice, oye, mira, que ha salido bajo nivel, pero que está aportando automáticamente. Tú compruebas en el indicador. Mira, sí, es como una notificación. Sí, tenemos más de 1000, ¿vale? Pero la obligación del operador es que cuando sale una alarma, lee el texto, la lee en voz alta, la detiene, la fija y entonces consulta el libro. El libro que está justo debajo. Saca el libro y ahí le dice lo que está pasando y las acciones que tiene que tomar, ¿no? Eso es automático, eso lo hacemos siempre, ¿no? Bueno, pues eso es lo que te digo. Tenemos un simulador que simula todas esas circunstancias y está conectado a un ordenador y puede simular, pues, cualquier tipo de accidente que se te puede imaginar o que se le puede imaginar al instructor, ¿no? De hecho, cuando entrenamos, yo no sé lo que me va a pasar. O sea, no tenemos información previa de lo que va a pasar, sino que pueden ser cosas que han pasado en alguna central y que si tú actuaras mal te acabaría derivando en un accidente nuclear, ¿no? Entonces, todo eso se entrena. Y de tal manera que lo que buscan es que estés muy acostumbrado a cosas que no deberías estar acostumbrado, ¿no? Porque no deberían pasar nunca, pero a actuar, a saber qué hacer en esas circunstancias y a encontrarte cómodo. Te cuento una anécdota. Yo cuando llevaba unos 6 meses de jefe de sala de control, ya había tenido mis 3 años de formación de operador, mis 2 años de formación para ser jefe de sala de control. Todo eso después de ser ingeniero, es decir, 5 años de estudio además de la ingeniería. Y entonces tuve lo que se llama una parada automática del reactor. En términos técnicos decimos un disparo del reactor, que suena muy mal. Ha disparado el reactor. Bueno, ha disparado, es como si ha disparado el magnetotérmico de una casa, ¿no? Cuando dispara un magnetotérmico es que actúa. Ha saltado. Bueno, pues en nosotros el reactor, cuando tiene cualquier problema, cuando hay cualquier cosa que puede ponerle en peligro, lo que hace es pararse automáticamente. Las barras de control se insertan. ¿Y cómo detienen la reacción en cadena? Absorbiendo neutrones. Es un material muy absorbente de neutrones y lo que hace es absorber todos los neutrones que se encuentran alrededor y entonces detiene la reacción en cadena. ¿Cuánto tardan en actuar las barras de control? Menos de 3 segundos. ¿Vale? Desde que le llega la señal hasta que ha parado la reacción en cadena, 3 segundos. Es rapidísimo, ¿no? Eso ocurre de vez en cuando pasa cualquier cosa. A veces es una señal de protección porque ha fallado un instrumento. Y al fallar el instrumento, pues se va a la posición segura y para, ¿no? Bueno, pues a mí me pasó eso cuando llevaba 6 meses de jefe de sala de control, ¿vale? ¿Qué falló? Uno de los transformadores de salida. Los transformadores eléctricos gigantescos que van a la red eléctrica, falló uno, tuvo una avería y en ese momento envió una señal y el reactor paró inmediatamente. Vale. Había gente allí en sala de control que había venido a hacer unos procedimientos de gente de instrumentación y claro, vieron que estaba y se apartaron. Y entonces nos vieron a actuar. Yo era jefe de sala de control, tenía 2 operadores, operador de reactor, operador de turbina. Vimos la señal, disparo del reactor, lo cantó el operador de reactor, me fui a coger el procedimiento, IOE E0 se llama. Empecé a abrirlo, empecé a leer, como en las películas, ¿no? Así, por prueba disparo del reactor, barras a fondo, flujo neutrónico disminuyendo, sí, disparo de turbina, 4 válvulas cerradas, sí, las 4 válvulas, Y el chico que cuando acabó ya todo y tal, ya todo estaba normalizado, me dice, oye, te he visto tranquilísimo. Dice, es que en una situación así yo estaría como un flan. Digo, es que esto ya me ha pasado. Dice, ¿de verdad? Digo, de verdad no, pero en el simulador yo calculo que unas 400 veces. Y claro, dices, cuando te ha pasado algo 400 veces, aunque esta sea de verdad... Sí, está automatizado. Está automatizado. Sabes lo que tienes que hacer, estás muy tranquilo y lo que haces es comprobar que los sistemas automáticos actúen bien, que funcionaron muy bien y ya está. Y, por ejemplo, con el tema de un terremoto o algo así, ¿frente a todo eso está preparada la central nuclear? Sí, una central nuclear se diseña para resistir un seísmo el máximo esperable en la zona. Se miran los registros históricos más un margen, ¿vale? Porque nosotros siempre manejamos muchos márgenes de seguridad y uno de ellos es, bueno, si el máximo es este, pues nosotros le ponemos un poco más. Un poco más, te estamos hablando de un 20 o un 30% más de margen. Eso pasó, por ejemplo, en Fukushima. El accidente de Fukushima 2011 fue un seísmo lo que provocó todos los problemas de magnitud 9,2, uno de los mayores registrados de la historia. Todas las centrales nucleares de Japón, todas, incluida Fukushima, resistieron perfectamente el seísmo, ¿vale? Luego vino el tsunami y causó las consecuencias posteriores, que si quieres también no tengo problema en hablar, pero el seísmo lo resistió perfectamente, ¿no? Eso te da una idea de cómo están de preparadas las centrales nucleares para resistir seísmos. O sea, está contemplado en el diseño y además tenemos un procedimiento para que en caso de seísmo, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no?
Y por ejemplo, con la parte del tsunami, ¿eso me contabas? Sí, el tsunami fue que la central estaba preparada para tsunamis de hasta 6 metros y el tsunami que vino fue de 11 o 12 metros y lo que hizo fue sobrepasar esa barrera, inundó los generadores diésel de emergencia, eso que te he comentado antes, y entonces dejaron de producir electricidad para refrigerar los reactores. La red eléctrica de Japón había caído porque esa no es sísmica, entonces no había resistido. Con lo cual los reactores se recalentaron, empezaron a fundirse el combustible, fusión no de fusión nuclear, sino de fundirse, de derretirse, y bueno, se produjeron los 3 accidentes nucleares. Los 3 reactores nucleares se fundieron, los tres núcleos, ¿no? Fukushima 1, 2 y 3 hubo fusión de núcleo, con emisiones radiactivas al exterior, con trabajadores que sabían lo que tenían que hacer. Yo solo tengo muy claro porque tienen la misma formación que tenemos nosotros, llevaban sus dosímetros. Se sabe la dosis que recibieron todos los trabajadores durante todo el tiempo que duró el accidente y las consecuencias del accidente. Y además se sabe que no hay científicamente demostrable, no se puede demostrar ni una sola muerte debido a la radiactividad. O sea, hubo dos trabajadores que se ahogaron por el tsunami, pero por las emisiones radiactivas no es compatible la dosis que recibieron los trabajadores con ninguna muerte que se haya producido. ¿Cómo se gestiona el tema de la radioactividad? Porque imagino que puede haber pequeñas fugas y demás. ¿Cómo lo gestionáis? Las pequeñas fugas, lo que hay que interpretar es que no haya ninguna fuga, ¿no? Y trabajamos para que no haya ningún tipo de fuga. Lo primero que tenemos es que el circuito que refrigera el reactor es un circuito cerrado, ¿vale? Es un circuito que el agua, el mismo agua que se calienta, cede calor en otro lugar para luego producir vapor y mover una turbina, pero vuelve otra vez al reactor y vuelve a calentarse otra vez, ¿no? Entonces, ese circuito cerrado además está dentro de un edificio que se llama edificio de contención, que ese sería realmente el símbolo de las centrales nucleares. Cuando se habla de las torres de refrigeración que hablábamos antes, bueno, pues no. Una central nuclear se identifica más respecto a otro tipo de central porque tenemos ese edificio de contención. Es un edificio cilíndrico con forma de cúpula, que lo habrás visto en algunas imágenes alguna vez, ¿no? Ese edificio es un auténtico búnker. Está diseñado para resistir, pues, por ejemplo, aparte de un accidente nuclear dentro del reactor, está diseñado para resistir el impacto de aviones, por ejemplo, o de misiles, ¿no? Es un edificio que tiene al menos 1 metro de espesor, de hormigón armado. En el caso de la central nuclear de Ascó es hormigón armado post-tensado, es decir, aparte de tener unas varillas como mi brazo, tiene además otras varillas que son huecas y por dentro van cables de acero y se mantienen tensos en vertical, en horizontal, en diagonal y en el otro diagonal. Y entonces, si ves imágenes de alguna central nuclear como la de Ascó y vieras imágenes del edificio de contención, verías como unos puntos, como unas costuras, y esas costuras son los tendones. Está postensado y además se va manteniendo tenso y está bañado en aceite para que en caso de recibir un impacto sea todavía más rígido, ¿no? Bueno, pues, y además ese edificio de hormigón está recubierto con un liner que se llama, que es un recubrimiento de acero inoxidable por todo el interior para evitar fugas. Traducido, si Chernóbil hubiera tenido edificio de contención, no sabríamos lo que es Chernóbil. Es decir, habría sido un accidente local que no se habría enterado absolutamente nadie. De hecho, se produjo un accidente, hemos hablado de Fukushima, 2011, Chernóbil, 1996. En 1979 se produjo un accidente en un reactor nuclear de Estados Unidos, Three Mile Island, la isla de las 3 millas. Se fundió el núcleo y no hubo emisiones radiactivas al exterior. ¿Por qué? Porque tenían un edificio de contención como tenemos nosotros. Y respecto a esto, por ejemplo, para que la gente entienda qué pasó en Chernóbil, que fuera distinto de lo que es esto, el edificio de contención en sí solo. Primero, no había edificio de contención, ¿vale? Entonces, digamos que esto habría sido a posteriori del accidente. Es decir, si se hubiera producido un accidente con un edificio de contención, pues probablemente habría resistido, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasó? Aparte, eso sería, digamos, a posteriori. Pero a priori, ¿qué es lo que pasó? El origen de todo esto es que Chernóbil era un reactor muy nuevo. O sea, contrario a lo que pueda parecer, Chernóbil, la unidad 4, la que tuvo el accidente, tenía 2 años. Llevaba 2 años en operación. Empezó a operar en el 84 y esto fue en el 86. Pero el problema es que su tecnología no era de los años 80, ni siquiera de los años 70. Era una tecnología de los años 50. Ese diseño estaba preparado específicamente para producir plutonio para hacer bombas atómicas, no para producir electricidad. Producir electricidad era un subproducto de la central. La central estaba diseñada para producir plutonio para armamento. Y eso condicionaba todo su funcionamiento. Es un tipo de diseño que tienes que estar sacando el combustible continuamente en operación normal. Con el reactor en marcha se puede sacar el combustible, meter otro combustible nuevo, se va haciendo con una grúa gigantesca.
por eso el edificio de contención era carísimo y no lo construyeron. Y entonces lo que te encuentras es que esa central estaba diseñada de esa forma. Pero además tenían un hándicap también. Sus generadores diésel de emergencia tardaban entre 1 minuto y medio y 2 minutos en empezar a alimentar las cargas. Y para poder comprobar si eso era viable, lo que hicieron es, bueno, vamos a diseñar un protocolo para que cuando la central para, si no tenemos alimentación eléctrica del exterior, la inercia de la turbina, que va girando a 1500 revoluciones por minuto, puede dar alimentación eléctrica a los equipos de seguridad antes de que llegue a tiempo los diésel, que tardan un minuto y medio en arrancar. Esa prueba se hizo de forma muy chapucera, con interrupciones durante la bajada de potencia. Tuvieron una serie de factores ya de física nuclear muy complejos que ellos no conocían y que nosotros evidentemente los tenemos muy trillados desde hace muchos años. Esos aspectos, el famoso xenon, las barras de control eran muy baratas y la punta la tenían de un material que al introducir las barras no paraba la reacción de cadena, sino que la aumentaba inicialmente. O sea, un cúmulo de circunstancias, otra de ellas que bloquearon sistemas de seguridad para hacer la prueba. O sea, yo no puedo hacer una prueba con mi coche y quitarle los frenos. Hombre. O sea, si le quito los sistemas, claro, si me salgo una curva es que le he quitado los frenos. Hombre, bueno, pues ya has visto que sin freno no puedes hacerlo, ¿no? Un montón de barbaridades que se hicieron, tuvieron como consecuencia ese accidente nuclear. Y claro, cuando alguien me habla de Chernóbil como el paradigma del accidente nuclear, la gente te dice, bueno, ¿y si tenemos un Chernóbil? Hombre, es como si tenemos un accidente del Hindenburg, ¿no? El famoso dirigible alemán de los años 30 que tuvo un incendio enorme y una explosión en Estados Unidos, ¿no? En el año 38, antes del principio de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a comparar cosas equivalentes. Sí, con una tecnología al menos parecida. Claro, compárame dos tecnologías equivalentes, no me compares tecnologías de épocas diferentes y diseños totalmente diferentes, ¿no? O sea, de hecho, para que te hagas una idea, cuando pasó Chernóbil, ya estaban funcionando prácticamente todos los reactores nucleares que tenemos en España actualmente. En el 86, sí, creo que faltaría Vandellós 2, probablemente, o Trillo. Pero el resto, los otros 5 ya estaban funcionando. No se incorporó ningún sistema adicional de seguridad por ese accidente. O sea, no aprendimos nada de seguridad nuclear, de cómo se gestiona un reactor nuclear ante un accidente con ese accidente. Sin embargo, con el de Estados Unidos, que fue en el año 79, sí que hubo lecciones que se aprendieron, sí que se añadieron instrumentaciones adicionales y que ASCO las tiene gracias a que en ese accidente se vio que eso no era suficiente y se incorporaron. En Chernóbil no aprendimos nada. Lo que se aprendió es, por ejemplo, que sí, que hay que evacuar a la gente cuando hay un accidente, que eso lo aprendieron en Fukushima, pero no en cuanto a hacer frente al accidente. Sí. Por ejemplo, el protocolo, si tú dices paso por un escáner y tengo radiación, ¿cuál es? A ver, primero, vamos a distinguir en lo que es radiación y contaminación, ¿vale? Contaminación radiactiva o radiación ionizante. La radiación, en el fondo, es algo que te llega a ti y que te atraviesa. Sí. Y que una vez que te atraviesa, te puede hacer daño o no. Es probabilístico, ¿vale? Si la dosis de lo que te llega es bestial, pues evidentemente te atraviesa y te destroza por dentro, ¿vale? Y eso es lo que le pasó a los primeros trabajadores y a los bomberos cuando accedieron a Chernóbil, justo cuando había ocurrido el accidente, ¿no? Esas personas recibieron dosis bestiales que les destrozaron por dentro y a las pocas horas estaban vomitando sangre, ¿no? Eso fue así porque la dosis era extraordinariamente bestia, ¿no? Es como si tú metieras en un equipo de rayos X, lo pusieran a tope de potencia y tú estuvieran allí durante 5 horas. Pues te fríen. ¿Internamente qué provoca eso? Lo que provoca al final es radiación. Entonces, al final lo que hace es que quema, mata las células directamente. De hecho, la radiación se utiliza para matar células también cancerígenas, ¿no? Al final lo que hace es quemar. De una manera u otra, aumentar tanto la temperatura que lo que hace es quemar por dentro, ¿no? Nosotros estamos recibiendo dosis de radiación continuamente en todos los lugares donde estamos. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor es radiactivo. O sea, todo. Este micrófono es radiactivo, este agua es radiactiva, tú y yo somos radiactivos. Yo te estoy irradiando y tú me estás irradiando a mí. Sí, eso está ocurriendo. Pero ¿qué pasa? Esa es la mala noticia, ¿no? Que suena muy mal. La buena noticia es que son dosis extremadamente bajas y que podemos estar muy, muy tranquilos. Vamos a ponerle números, ¿vale? La dosis natural que recibimos por estar en la Tierra está rondando los 2 o 3 milisievert al año, ¿vale? Milisievert, no hace falta que los oyentes se acuerden de las unidades, pero bueno, para que sea más purista, milisievert al año, entre 2 y 3, por estar vivo, por recibir de los rayos cósmicos, de los minerales que hay en el suelo, de lo que comemos, y todo natural, ¿eh?
Bueno, pues se estima que la dosis anual para aumentar la incidencia del cáncer es 100 milisievert, ¿vale? De 2,3 a 100. Estamos muy lejos, por lo tanto, que una persona tenga cáncer, si no ha hecho nada extraordinario, no se le puede atribuir que haya sido por la dosis natural que está recibiendo. No. ¿Vale? Nosotros los trabajadores tenemos un límite legal en España y en todos los países del mundo de 20 milisievert al año. ¿Vale? Aparte de los 2,3 que recibimos de forma natural, unos 20 milisievert es el límite que tenemos anual que podemos recibir en el trabajo. Por lo tanto, nos iríamos a 23. ¿Y cómo lo miden eso? Con un dosímetro. O sea, tú estás, cuando estás en zona controlada, en zona radiológica, llevas un dispositivo que te está contando y te está midiendo la dosis que estás recibiendo. Y eso es un dispositivo digital, tiene un display, lo va indicando, y cuando sales de zona controlada lo metes en un casillero que lo lee y queda registrado en una base de datos. Si tú vas a entrar al día siguiente y has llegado al límite que tenemos establecido, no te deja entrar. ¿De vacaciones? No puedes entrar en esa zona. Puedes entrar en otra parte de la central. Vale. No todas las zonas de la central son radiológicas. Por ejemplo, la sala de control no lo es. Es decir, en la sala de control no llevamos dosímetro, ¿no? Es solo para las zonas donde hay riesgo radiológico, ¿vale? Pero tenemos un límite de 20, pero eso es el límite legal. Para tener más margen de seguridad, las centrales nucleares tienen un límite interno de 10. Es decir, no podemos pasar de 10. Y ahora te digo, o me podrías preguntar, ¿cuánto has recibido tú trabajando? Bueno, pues mi récord de dosis anual es 1 milisievert. Ese es mi récord. El año que he recibido más dosis ha sido los 2,3 de 2 y pico, 3. Menos que el natural. Sí, uno más que el natural. Sí. Eso es radiación, ¿vale? Pero luego está la otra parte, que es contaminación radiactiva. ¿Qué es contaminación radiactiva? Contaminar radiactivamente es incorporar o adherir a tu piel o al interior de tu organismo una sustancia que es radiactiva. Claro, eso es más delicado, porque es una sustancia que la tienes en la piel, por ejemplo, y que cuando está aquí está irradiando todo el tiempo. Y depende de qué sustancia sea, puede estar irradiando miles de años o puede estar irradiando unos segundos. No. De hecho, muchas veces a la gente le pregunto, ¿qué prefieres tener? En una mano una sustancia que libera toda su dosis radiactiva, toda su radiación, ¿vale?, en 5 segundos, o una que tarda 1000 años. ¿Tú cuál preferirías? Es la misma energía, ¿eh? Pero una la va a liberar en 5 segundos y la otra la va a liberar en 1000 años. No sabría decirte. Yo prefiero la de 1000 años. Porque la dosis que te está emitiendo es muy pequeñita. Tú vas a vivir... Pero la tienes ahí siempre, ¿no? Se da como mal rollo tenerla ahí. Claro, pero la otra te la ha liberado pero toda con de más golpe. Fuerza, claro. Toda de golpe. Claro, ahí está el tema. Entonces, es mejor algo que lo libere muy lentamente. Por eso mucha gente tiene miedo al uranio o al torio o a otros elementos químicos que son radiactivos y que duran muchísimo tiempo. No te preocupes por los que duran mucho tiempo. Preocúpate sobre todo por los que duran muy poco tiempo. Esos son los peligrosos. Hay isótopos radiactivos que duran segundos, otros duran semanas o días. Esos son los peligrosos. En grado de peligrosidad, ¿cuál dirás que es el más peligroso y el menos? Los más peligrosos son los que duran menos, pero sin lugar a dudas, porque te están metiendo toda su dosis en un momento. ¿Pero tienen nombre o...? Sí, claro. Yo qué sé, el yodo 135, que es uno de los típicos más famosos que se utiliza, que se liberan cuando hay un accidente nuclear. El yodo 135 es el que tenemos que tomar pastillas de yodo para intentar saturar la tiroides, que es el órgano tiroides, la glándula. La saturamos de yodo no radiactivo porque el yodo radiactivo se incorpora al tiroides. Entonces te puede provocar un cáncer de tiroides. Es como una pastilla. Sí, o sea, el yodo radiactivo es un gas. Entonces, lo que haces es que si se produce un accidente nuclear, se libera y la verdad es que dura muy poco. Creo que son 8 días. El periodo que en 8 días ya tienes la mitad. Nosotros en radiación se mide el tiempo en tener la mitad de la cantidad, ¿no? Dice, pues tienes esta cantidad, pues en 8 días ya tienes la mitad del yodo y en 8 días la mitad de ese y va decayendo, ¿no? Bueno, pues ese yodo es gaseoso y si tú lo inhalas, se te va a la tiroides, al órgano tiroides, a la glándula tiroides. Entonces, para evitar que se adhiera o que entre, lo que haces es que tomas pastillas de yodo, un yodo no radiactivo, y ese yodo te satura la tiroides, de tal manera que inhalas yodo radiactivo y la tiroides dice, no quiero más yodo, que estoy a tope. Y entonces lo exhalas o lo orinas o haces lo que sea, ¿no? Pero ya no lo incorporas. Entonces, esas son las pastillas famosas de yodo, ¿no? Que el yodo es un elemento muy radiactivo en esas circunstancias, en un accidente, ¿no? Entonces, volviendo a lo que te decía, tienes
partículas que puedes inhalar o que se te pueden incorporar en la piel. Bueno, pues lo que hay que hacer es, una vez que las tienes incorporadas, te están irradiando. Volvemos a lo de antes, te irradia también. ¿Cómo nos liberamos de una partícula que puedes tener en la piel o puedes tener en el pelo, ¿no? A mí me pasó una vez. Yo entré en zona controlada con mi dosímetro, con mi vestimenta. La vestimenta es un buzo de algodón, unos guantes de algodón. No es nada de plomo, ni llevas un traje espacial, ni nada especial. Es una ropa normal. ¿Por qué llevas cosas de algodón? Porque el algodón es muy cómodo, eso es una ventaja, porque se puede lavar con facilidad y porque si tocas algo que está contaminado o que tiene partículas radiactivas, se van a quedar enganchados en esa prenda y no te van a entrar en la piel, ¿vale? Si tuvieras que entrar en una zona en la que hay líquidos radiactivos, entonces ya se ponen unos trajes que son ya son impermeables y guantes de goma y tal. Pero si es un sitio que es seco, pues con ropa de algodón ya vas protegido. Entonces, cuando sales de esa zona, tienes que pasar por una serie de pórticos que detectan si estás contaminado radiactivamente. Si has sido irradiado, eso solo va a medir tu dosímetro. Porque eso te ha pasado la piel, o sea, te ha pasado el cuerpo, te ha hecho daño o no. Pero la cantidad de dosis es la que tienes aquí, ¿no? Acumulada en el dosímetro. Pero si llevas algo incorporado, lo llevas dentro de la piel, en la ropa o en los guantes o lo que sea. Entonces, si detectan, por ejemplo, pues mira, el guante tiene contaminación, bueno, pues lo dejas en un cubo donde se le hace un tratamiento, lógicamente se lava esa ropa y tal, y ahí te pones un guante limpio. Vuelves a entrar, mira, ya la mano no me da, o sea, la partícula se ha quedado en el guante. Bueno, pues a mí una vez me pasó que me daba, aparte de llevar un cubrecabezas de algodón, me había entrado una partícula y se me había quedado en el pelo. Entonces, claro, salta una alarma. Pasamos por 4 niveles de pórticos diferentes. En el primer pórtico ya me lo detectó. Entonces, la persona encargada de esto se acercó, me dice, sí, te da señal en la cabeza. Me vino con un medidor de mano y me dice, sí, aquí por la parte de arriba. Bueno, métete en esta sala, te duchas, intenta ducharte de lado para que no te entre en la boca ni te entre nada la partícula, con agua y jabón. O sea, no hay ninguna sustancia extraña, agua y jabón normal. Eso va a un desagüe que lógicamente va a un tratamiento, es decir, eso no se tira al desagüe normal, sino que lleva unos depósitos que se hace un tratamiento. Y una vez que me duché, volví a pasar por el pórtico, ya no lo tenía y mi cabeza sigue estando bien y de esto hace 20 años. O sea, no pasa nada. O sea, que agua y jabón es la solución. Agua y jabón. Al final es suciedad. Es una partícula que se ha adherido a tu piel, ¿no? Como cualquier mota de polvo. ¿Y cómo sería más o menos el día a día en una central nuclear? Para que la gente tenga un poco una referencia de cómo sería la rutina. Depende del puesto, ¿no? Si te refieres un poco a lo que hacemos en mi caso, yo trabajo en la sala de control de los 2 reactores de ASCO 1 y ASCO 2, ¿no? Es una central gemela y tiene 2 salas de controles idénticas y como 2 tripulaciones, como si fueran 2 barcos, ¿no? Mi puesto en una central nuclear, lo que tenemos es, en la sala de control, hay 2 pilotos, para que nos entendamos. Vamos a hablar un poco en términos náuticos, ¿no? Hay 2 personas que llevan los mandos. Uno es el operador de reactor y el otro es el operador de turbina. Los 2 tienen licencia de 3 años, otorgada por el Consejo de Seguridad Nuclear, y son los que manejan todos los mandos, están atentos a las indicaciones, a las alarmas, y son los que tocan. Ahí nadie más toca, solo ellos 2. El de reactor maneja el reactor y todos los sistemas de seguridad asociados, todos los sistemas de refrigeración y todo lo que tiene asociado, y el operador de turbina toca la parte convencional, la no nuclear, la que podría tener en una central térmica. Pues lo que es la turbina, sistema de la torre de refrigeración, la parte eléctrica, el alternador, los motores diésel, toda esa parte no nuclear no maneja el operador de turbina. Muy bien. Hay una persona que dirige a estos 2, que es el jefe de sala de control, que sería en un barco el capitán. ¿Vale? El capitán de hoy en día no maneja el timón, ¿no? Bueno, pues es el que dirige a los que manejan los mandos. Pues ese es el jefe de sala de control. Yo he estado 12 años en ese puesto. Y luego tenemos un jefe de turno, que es el que, digamos, supervisa toda la tripulación y lo ve como, digamos, desde fuera, un paso más atrás, y ve cómo funciona el equipo en caso de una emergencia o una operación. En ASCO, como tenemos 2 salas de control, pues hay como 2 jefes de turno. Uno es el principal y el otro es el secundario. Yo soy el secundario y yo estoy en ASCO 2. Entonces, una vez vista la tripulación, en una operación normal, un reactor nuclear está al 100% de potencia, entonces no estás haciendo maniobras, estás supervisando que todo esté funcionando bien, vas investigando tendencias, estamos viendo, mira, este parámetro está yendo de esta manera, vamos a investigarlo. Eso es básicamente un trabajo de vigilancia y eso ocurre las 24 horas del día. Pero
¿Qué ocurre? Pues que, por un lado, los turnos de mañana y parte de la tarde se hacen pruebas de vigilancia. ¿Qué son pruebas de vigilancia? Son pruebas de los equipos de seguridad. Igual que te he comentado que los diésel se prueban durante 1 hora cada mes, pues hay equipos que se prueban cada día o cada semana o cada 15 días. Cada equipo, en función de su importancia, se prueba con una periodicidad diferente. Todos los equipos de sistemas de seguridad. Entonces, todas esas pruebas se realizan de lunes a viernes, mañana y tarde. Se realizan pues, como los instrumentos que actuarían en caso de parada automática del reactor, si funcionan bien en tiempo. Se calcula todo, se hacen arranques de equipos para ver que funcionan bien. Todo eso se hace en esos momentos. Y al mismo tiempo hacemos también trabajo de mantenimiento. Las centrales nucleares realizan mantenimiento online, que llamamos, que es mantenimiento en marcha. Entonces, hay muchos equipos que, como están duplicados o triplicados, pues durante un tiempo podemos hacerle un cambio de aceite o revisar o cambiar o ajustar alguna cosa, lo que sea. Y entonces mi departamento, el de operación, se encarga de dejar el equipo preparado para que el mantenimiento trabaje. Es decir, nosotros lo que hacemos, mira, pues tenemos que, yo qué sé, cambiarle el aceite a esta bomba. Pues cambiar el aceite pues simplemente con quitarle tensión para que no arranque, pues ya está. No. Pero no, es que tenemos que cambiar la voluta de la bomba y hay que equilibrarla. Bueno, pues entonces hay que aislar la bomba, drenar el agua que hay dentro o el aceite o lo que sea, quitarle tensión, por supuesto, y dejarlo preparado para que el mantenimiento trabaje. Cuando ya mantenimiento ha trabajado, nosotros volvemos a alinear el equipo, abrimos válvulas, se llena el sistema, probamos que funcione bien. Todo eso lo hacemos nosotros también. Me estoy dando cuenta, y lo llevo pensando todo el podcast, de qué ignorante es la gente, ¿eh? O sea, no sé cómo tienes tanta paciencia. O sea, yo me habría enfadado muchísimo con algunas cosas. Bueno, sí, en redes sociales me suelen decir o sea, me dicen de todo, claro, me insultan muchas veces, me dicen cosas muy bonitas. Pero ¿cómo te pueden insultar? Es que es científico. Ya, bueno, yo lo que suelo decir es que de todo, o sea, no estoy de acuerdo con las cosas malas que me dicen, lógicamente, porque me considero buena persona, pero de todas las cosas buenas que me dicen, solo hay una con la que estoy de acuerdo, que es lo de la paciencia. Sí, reconozco que tengo muchísima paciencia. Viene de fábrica, o sea, mi padre es igual, es un tema genético y creo que eso me ayuda, porque claro, sí, me tengo que enfrentar a barbaridades. O sea, hay gente que todo esto que te estoy explicando me lo intenta enseñar todos los días en redes. Y claro, entonces muchas veces, hay veces que los debates se terminan cuando les digo, ¿cuál es tu experiencia haciendo esto? Porque explícamelo, porque si has estado en una central nuclear y esto que me está diciendo, explícamelo, demuéstramelo. Claro, no se atreven, evidentemente, porque claro, si lo han leído por ahí o se han enterado viendo una película, pues en cuanto intentas subir un poco el nivel del debate, ves que no tienen ni idea, ¿no? Pero bueno, yo disfruto divulgando, disfruto explicando y me encuentro con cosas muy bonitas. Entonces me compensa. Además, me lo paso bien metiéndole zascas a los trolls. ¿Qué nivel de interés ves en el sector privado de cara a la energía nuclear? Porque yo imagino que habrá muchos actores en el sector privado que dicen, aquí hay potencial. ¿Cómo lo ves? Está habiendo un renacimiento, como te decía antes, y sí está ahí. Sí hay un gran interés en todo el mundo, lo estamos viendo cada vez más, porque hay muchos países donde es el sector público el que ha invertido en energía nuclear. En Francia es Electricité de France, es pública, ¿no? O en China. Pero en Estados Unidos las empresas que invierten en energía nuclear cada vez son mayores, cada vez hay más proyectos nuevos. Y en España también. En España hay interés en invertir en energía nuclear. El problema que tenemos es que tenemos un plan de cierre, que tenemos un gobierno que quiere cerrar las centrales nucleares y claro, cuando ves que el presidente del gobierno dice es que no hay ninguna empresa interesada en construir centrales nucleares en España y claro, yo les digo, pero... ¿Te las presento yo? No, es que yo le diría, es como si el presidente de Arabia Saudita dice que no hay ningún país interesado en instalar una destilería de alcohol en mi país. Y sí, claro, montar jamonerías. Montar jamonerías, diría, claro, y claro, la gente le diría, bueno, pero es que tú lo estás prohibiendo eso, ¿no? Pues aquí pasa igual, ¿no? Entonces, no hay ningún proyecto, pues porque presentar un proyecto no es tengo una idea, no es, mira, quiero construir una central nuclear aquí, no, es que tengo que presentar una serie de documentación, de estudios, de informes, que eso es una millonada y que tú no te vas a gastar ese dinero si sabes que te van a decir que no. ¿Qué nivel de burocracia tiene a lo mejor montar una central nuclear? Por tener un poco una referencia. ¿Nivel de burocracia en cuanto a tiempo o en cuanto a...? Papeleo que te piden o licencias o lo que sea. Muchísimo. Tienes que tener hecho el diseño completo, tienes que tener hecho el estudio de seguridad completo y eso significa tener hecho todo el análisis de accidentes. Es decir, cualquier accidente que se le pueda ocurrir a alguien tiene que estar previsto en el diseño y tienes que saber cómo actuar ante él.
todo eso ya tiene que estar preparado. Y eso es una documentación que puede tardar 2, 3, 4 años en prepararse, ¿no? Si es una central que ya la has construido en otro sitio, pues ya es mucho más fácil, ¿no? Porque ya lo adaptas, ¿no? Pero eso luego lleva un proceso también de 2, 3 años de licenciamiento, ¿no? Y eso es... el licenciamiento es la autorización que hace el organismo regulador nuclear de cada país. En el caso español es el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el que además me otorga a mí la licencia, ¿no? Tiene que autorizar la instalación de esa central nuclear y dar su visto bueno a la seguridad, a todos los estudios que se han presentado. Entonces, una vez eso ya está autorizado, pasa al gobierno, que es el que tiene que autorizar que se construya. ¿Y tienen gente capacitada para entender esa documentación? El gobierno, al final, si no tiene una consigna política o no tiene en su programa electoral cerrar... que debería hacer caso al organismo. Sí. Y cuando ha sido así en los países que... lógicamente, si ese gobierno está de acuerdo en construir centrales nucleares, se tiene que fiar de su órgano, que es un órgano público que te dice sus expertos, porque además lo son. Nosotros certificamos que este diseño cumple con todos los estándares nacionales e internacionales. Entonces, el gobierno lo autorizaría. Una cuestión interesante que yo quiero tocar, el tema de es verde, digamos que la energía nuclear, y también compararlo un poco también con otras energías que se llaman verdes, que también tienen una serie de residuos, una serie de cuestiones que muchas veces no se comenta, lo comentamos antes fuera de cámaras. Sí, a mí la palabra verde no me acaba de gustar, te comentaba también, porque al final es una etiqueta, ¿no? Es un color. A mí me gusta más utilizar la palabra sostenible. ¿Por qué sostenible? Porque ninguna energía es inocua. De hecho, ninguna actividad humana es inocua, ¿no? Hay gente que habla de la ecología, de la agricultura ecológica. No, lo único ecológico es recoger frutos del bosque. Porque en el momento que tú estás removiendo el suelo, estás arándolo, estás haciendo surcos, estás plantando cosas, estás alterando el ecosistema. Entonces, cualquier agricultura no es ecológica, ¿vale? Agricultura ecológica es dejar que crezcan las plantas de forma natural, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Que no debemos tener agricultura? Hombre, no. Vamos a intentar que sea lo menos dañina, ¿no? Para el medio ambiente, ¿no? Bueno, pues pasa lo mismo con todas las energías. Por eso yo prefiero hablar de energías sostenibles. ¿Qué significa sostenible? Que se puede sostener en el tiempo, que podemos estar utilizándola sin degradar sustancialmente el medio ambiente, sin degradar nuestra salud y que puede estar funcionando durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, la gente dice, bueno, vale, pues las energías renovables son sostenibles. Bueno, la biomasa para mí no es sostenible, porque si estamos quemando cosas y estamos emitiendo dióxido de carbono al quemar plantas, que vale, han absorbido previamente el dióxido de carbono, pero es que ahora lo estás emitiendo otra vez y además con partículas y con otras sustancias que ya no es dióxido de carbono, sino óxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, óxido de azufre, otras sustancias que también son tóxicas y que también están perjudicando ya no el cambio climático, sino la salud de las personas y la lluvia ácida y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, ojo con llamar sostenibles a según qué energías, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso. Y por otro lado, ¿por qué la energía nuclear ya se puede considerar una energía sostenible? Hay un cambio normativo muy importante que se ha producido en Europa en el año 2022, es que la energía nuclear ya está reconocida como sostenible, tan sostenible como las energías renovables. Y eso está respaldado políticamente, se votó en el Parlamento Europeo, pero se basaba en un estudio que hizo el JRC. El JRC es el órgano asesor científico de la Unión Europea. Conozco a varios de sus miembros, son gente expertos en diferentes áreas de la ciencia y la tecnología. Yo conozco a los que tienen que ver con energía nuclear y con tecnologías energéticas. Son unos cracks, evidentemente. O sea, para estar allí tienes que ser un auténtico crack. Y lo que hacen es que hicieron un estudio para ver si la energía nuclear era tan sostenible como las renovables. Y encima lo hicieron casi con chulería, porque dijeron, bueno, ¿cuáles son los criterios que se siguen para decir que una energía es sostenible? Los criterios para las renovables, bueno, pues que no acidifique el mar, que no tenga emisiones de dióxido de carbono, que no tenga eutrofización, que es el aporte de exceso de nutrientes nitrogenados, que en un exceso es perjudicial, que no provoque cáncer en el entorno. Y se desarrollaron, o sea, se trabajó en 16 parámetros diferentes. Todas las energías renovables, excepto la biomasa, cumplen con todos esos criterios. La solar, la eólica, la hidroeléctrica. Y dijeron, bueno, pues vamos a ver si la energía nuclear también los cumple. Y entonces empezaron a ver la bibliografía y escogieron los 7 o 8 estudios que tenían más prestigio a nivel mundial que comparaban esos parámetros de todas las energías.
Y claro, sacaban medianas o medias de todos esos parámetros. Resultado, la energía nuclear superaba en muchos de esos casos a las renovables y en otros los igualaba. De hecho, por ejemplo, superaba en ocupación de terreno. Por ejemplo, la energía nuclear ocupa menos terreno que las renovables por energía producida. La energía nuclear necesita menos minerales, incluyendo el uranio, menos masa de minerales que cualquier otra tecnología de producción renovable, pero con órdenes de magnitud estamos hablando, ¿no? Entonces, en emisiones tan baja como las renovables o incluso más. De hecho, solo le iguala la eólica marina. Y la eólica en general igual a la nuclear. La solar produce 4 veces más emisiones. Y ese es un mantra, por ejemplo, que últimamente, hago un inciso, está metiendo Greenpeace, ¿no? Y organizaciones antinucleares. Dicen, es que la energía nuclear, vale, sí, cuando produce electricidad no tiene emisiones de dióxido de carbono, pero cuando tiene minería, sí. Y digo, bueno, ¿y que las renovables no tienen minería o qué? Claro, y cuando tú acabas con una placa solar, ¿qué haces con ella? Y cuando la llevas con un camión tampoco emite. Sí. Entonces, claro, pero es que están engañando a sabiendas, porque el IPCC, el Panel de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, el famoso IPCC, lo que hace es que mide las emisiones de todo el ciclo de vida de una energía, desde la minería hasta que has hecho el desmantelamiento y la gestión de los residuos. Por eso, estas energías no tienen 0 emisiones. Son bajas en emisiones. Estamos hablando de que la nuclear y la eólica están en torno a 12 gramos de CO2 por kilovatio hora producido. 12, ¿vale? El carbón está en 840, ¿vale? Pero estas están en 12 y la solar fotovoltaica está en 48. Sigue siendo bajo respecto al carbón y al gas, ¿no? Pero fíjate que la energía nuclear está dentro de esos rangos. Bueno, pues teniendo en cuenta todos esos parámetros, el JRC de la Unión Europea, de la Comisión Europea, dijo la energía nuclear es tan sostenible como las energías renovables. Por ir zanjando, Alfredo, imagínate una carta de los Reyes Magos que le podrías hacer a un político que te está oyendo. Bueno, pues básicamente lo que le diría es asesorarse bien. O sea, que al final que intente dejar de un lado los intereses políticos o las ideologías y tal, y que tome decisiones basadas en lo que dice la ciencia. Se me ocurre un ejemplo. Si tú quieres construir un puente, porque es necesario un puente y porque la gente lo pide y porque es necesario un puente para unir, yo qué sé, un río, 2 extremos de un río, un político dice, vale, tengo el dinero para hacerlo, vale, es tal, pero no lo pongo donde yo quiera, donde cree que me va a dar votos. Creo que lo tengo que poner donde me dicen los ingenieros de caminos que es el lugar más adecuado, que la resistencia del lugar va a resistirlo bien, que los materiales van a ser tal. Y habla con ellos. Y una vez que hable con ellos y ellos a lo mejor le dan 3 opciones, elige la que crea que le va a dar más votos. Vale. Pero básate en eso, ¿no? Entonces yo lo que le pido a los políticos es que simplemente se dejen asesorar. Afortunadamente, eso está pasando. Tengo ya la posibilidad de ir contactando con políticos de diferentes partidos, voy hablando con ellos, me preguntan, les explico y los noto receptivos. O sea, a pesar de que son políticos aparentemente antinucleares, ¿no? Y cada vez eso está pasando más, afortunadamente. Pero si tuvieras que bajarlo, decir, mira, estamos de acuerdo con todo esto, ¿qué necesitas? ¿Qué necesito yo? Un cheque en blanco, en plan de ¿qué crees que se podría hacer por la energía nuclear en España? En España lo primero es no cerrar los reactores nucleares que tenemos. O sea, ahora necesitamos, tenemos 7 reactores nucleares, proporcionan el 20% de nuestra energía eléctrica de forma estable, de forma segura, de forma respetuosa con el medio ambiente, y lo que tenemos que hacer es no cerrarlos, mientras el Consejo de Seguridad Nuclear diga que son seguras. Mientras eso sea así, renovaciones de 10 años como lo teníamos hasta ahora. Y yo me plantearía en España construir más centrales nucleares, pequeños reactores modulares concretamente. Creo que sería muy útil que lo hiciéramos porque habría muchas industrias y muchos servicios, como por ejemplo los centros de datos, que van a necesitar más energía nuclear. Alfredo, yo creo que has hecho una muy buena labor. Espero que muchos políticos que puedan ver este podcast le dé por hablar con Alfredo, que yo creo que es muy necesario. Y creo que ya no es ni siquiera una cuestión ideológica, es una cuestión de sentido común y de hacer caso a la ciencia. Así que nada, dejaré también el libro aquí de Alfredo, que yo creo que nos hemos quedado cortos eliminando, digamos que pues mitos de todo esto, porque tiene un libro en específico desmontando mitos. Fíjate si hay mitos. La energía nuclear salvará el mundo. Sí, así que os lo dejaré por aquí. Y nada, Alfredo, muchísimas gracias y espero que tengamos buena noticia respecto al nuclear en los próximos años. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme, un placer.